Y nos toca la segunda charla del sábado. Tenéis para elegir Kili Sudamericanos o David, la iniciación al acuario marino. Siempre intentamos poner además dos temas súper distanciados para que realmente haya las opciones de que podéis preferir uno u otro. Y yo siempre digo, más o menos, aquí en esta sala solemos traer al sparring. Y ahí está Mike Tyson. Sí. Ahí está Mike Tyson, el que quiera ir. Pues. Pero siempre hay momentos en el que el sparring pues da la sorpresa. Yo creo que en esta ocasión estáis un montón de gente para ver a David. Yo creo que nos va a defraudar. Y seguro que aprendemos un montón, yo incluido, porque yo el marino no lo he tocado ni de refilón. Llevo muchísimos años que no lo he tocado y es un tema que me apasiona. Entonces, David es un chico que lleva muchos años con acuarios, sobre todo con marino, y bueno, él lo que quiere es contaros un poquito esa transición, ¿no? Sí, bueno, lo primero, gracias a todos por venir, porque... Te dejo ya. Que tú te puedes quedar aquí conmigo si quieres, de apoyo. Me dejas solo. Todo es tuyo. Muy bien. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Sé que hay mucha gente que viene desde muy lejos y por lo tanto entiendo que es un esfuerzo personal venir hasta aquí. Máxime, como decía el compañero Eduardo, tenemos en la otra sala un auténtico Mike Tyson con los Kilis y habéis preferido venir en esta ocasión pues, por, imagino, iniciativa, curiosidad, para conocer un poquito más acerca del marino, lo cual yo estoy súper orgulloso y muy agradecido. Por supuesto, también agradecer al acuario y a quien ha hecho posible todas estas jornadas, ¿no? Si veis que me tiro al suelo y me hago el muerto es porque me he puesto nervioso, ¿vale? Me suele pasar. Pero bueno, a ver, vamos a hacer unas jornadas de cocina de pescados y piscifactoría, ¿vale? No sé si nos habían informado que realmente la charla iba sobre cocina de... ¿No? ¿Seguro? ¿Nadie os lo había comentado? ¿No? Ha sido como lo del menú. Lo del menú. Luego hablaré con el chef. Bueno, como os comentaba Eduardo, bueno, yo soy David. No sé si aquí alguien conoce mi canal. ¿Sí? En general, bueno. Pues entonces no soy una cara nueva, vosotros sí. Las redes sociales son un poco frías. Me encantaría, cuando a veces alguien me pregunta por internet, ver la foto, pero muchas veces es imposible. Pero estoy encantado siempre cuando mantengo charlas con vosotros, pues cosas que suceden, inquietudes o cosas que a veces me contáis y que yo aprendo un montón, ¿no? Como decía el compañero, bueno, tampoco llevo tantos años en la acuariofilia, pero bueno, he mantenido algún acuario que otro, en concreto los dos últimos de marino. Y bueno, pues la predicción que tiene a veces Internet, ¿verdad? Pues te facilita a veces hablar con fabricantes, ser beta tester de alguna cosa, tener acceso para el cacharrerío que digo yo. Y bueno, pues es gratificante y a veces pues en mi canal pues intento usar esto para hablar de acuariofilia. Un poquito pues orientar, teoría, etc. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Me gustaría iniciar la charla con dar un dato importante. Para mí lo es. No sé si la gente lo sabe, pero el 0,1% de la superficie oceánica pues son los arrecifes. Y el 25% de las especies marinas del mundo dependen de este 0,1%. Para que nos demos cuenta cuando tenemos un acuario marino, qué es lo que estamos manteniendo. Creo que es fundamental y bastante desconocido. Por otra parte, el fitoplancton es responsable del 80% del oxígeno que respiramos. ¿Esto lo sabía alguien aquí? Que cada vez que estéis respirando aquí, el 80% del aire que respiréis viene de los arrecifes. ¿No? ¿Nadie? No. Bueno, ¿qué es un acuario? Vamos a ir pasando muy rápido. Un entorno cerrado, un entorno controlado, es capaz de albergar vida. Entre la acuariofilia marina y la dulce hay muchas similitudes, tampoco es tan diferente, ¿vale? No sé si dará tiempo a hablar un poco de esta imagen al final de la charla, quedaos con ella. Y ¿alguien sabe lo que es un acuario marino? Un acuario marino en general. Sí, en esencia es lo mismo que un acuario dulce, ¿vale? Se va a diferir en varias cosas. En cómo lo montamos y en cómo lo mantenemos son algunas diferencias. Pero en realidad es lo mismo. Nuestra máxima es la actividad de emular las condiciones naturales de un entorno concreto. Puede ser que en vez de un lago Tanganica o hacer un amazónico, pues queramos emular
pues un entorno natural como puede ser el Mediterráneo, que hay acuarios marinos autóctonos, o un acuario de arrecife. Por lo tanto, la acuariofilia la podemos dividir en esos dos grupos, los que emulan el entorno deseado de un dulce, ¿vale?, y de un marino. Tampoco es, no hay que tenerle miedo, es que no es nada más, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo montamos un acuario marino. Esto es un descargo de responsabilidad, ¿vale? Que nadie se asuste. Esto es el reto de concentrar en una hora pues un montón de conclusiones que he ido sacando al cabo del tiempo, pero que veréis que al final todo se resume en una tabla. Pero vamos a intentar desgranar un poco el porqué. Os voy a presentar mi acuario marino para hablar un poco de montaje, ¿no? Los que seguís el canal pues ya lo conocéis. Este es el acuario marino que yo mantengo actualmente, que no es el con el que inicié ni mucho menos. Vamos a ver. Tenemos una urna principal, como todos los acuarios marinos, y dulces. Y en este caso es un acuario marino con sump, que veremos un poco las diferencias entre los acuarios con sump y sin sump, que las hay, ¿vale? Ahora veremos también el sump un poco más de cerca y, como veis, tengo una urna secundaria que ahora está llena de agua, con un proyecto secundario, una zona que va a ser necesaria, que es lo que en dulce soléis tener, que es la zona seca, que es fundamental pues, para tener todos los aparatillos, los condimentos, todo lo que preparemos para poder dosificar en el acuario. Y pues esto es un cajón pues, extraíble que monté, pues bueno, en mi caso para liberar a mi familia de toda esa invasión de cosas que solemos tener en la acuariofilia y que acabamos teniendo muchas veces por cajones por casa. El sump. ¿Alguien de aquí tiene sump en casa? Vale. ¿Cuántas etapas tenéis? ¿Cuántas etapas tiene vuestro sump? Vale. Bueno, en mi caso, como veis, no tiene ninguna etapa. La única etapa que tiene es la urna secundaria, que en inicio fue una urna de relleno y ahora es un proyecto, porque me gusta la simplicidad. Ya son bastantes cosas en la acuariofilia marina las que tenemos que controlar como para ir añadiendo mayores dificultades, pero es una opinión personal que me funciona bastante bien, ¿vale? Seguro, y lo hay, muchas ventajas en los acuarios con varias etapas, pero a la larga, al final, esto me está dando un mejor resultado, ¿vale? Yo aquí tenía varias etapas, las he ido quitando y creo que este es el esquema definitivo con el que me gusta y me encuentro bastante más cómodo. Voy a hacer otro paréntesis. Os estoy hablando como David, ¿vale? Tiene un canal de YouTube, pero esto no es ni la verdad, ni la Biblia, ni nada por el estilo, es una opinión personal que comparto y que, bueno, entre amigos pues podemos hablar todos cada uno de nuestras opiniones. Vamos a ver más acuarios, ¿no? Bueno, quiero decir, el acuario que tengo es a medida, me lo he diseñado yo, sobre plano, y lo encargué hacer, ¿no? Aquí tenemos otro acuario también a medida, de otro compañero que no ha podido venir y que pues, le ayudé a diseñarlo. Esto es, en fin, el superacuario, ¿vale? Vienen con todo y funciona todo. ¿Por qué quiero hacer esta diferencia? Porque cuando nosotros diseñamos un acuario podemos cometer errores que a la larga pues son complicados de gestionar. Y estos vienen con toda la experiencia de empresas con su I+D que saben que de manera estandarizada funcionan. O sea, esto funciona, ¿vale? No hay más. Te lo compras, te lo llevas a casa, lo montas y a funcionar. Y esto simplemente lo digo porque suelen ser a lo mejor algo más económicos, pero tiene que haber detrás el conocimiento de poder diseñarlo y no tener un problema a la larga. No sé si más o menos se entiende lo que quiero decir. Si alguna vez os animáis a hacer esto y tenéis la experiencia suficiente, genial, y si no, se puede preguntar, alguien siempre os puede orientar, y si no, pues lo dicho. Tenemos acuarios maravillosos que funcionan en el mercado espectacular. Hay otros acuarios marinos, este también lo hice yo, está en Barcelona, con acuarios, bueno, con sump lateral. Es otra opción. ¿Qué ganamos aquí? Os doy ideas. Toda la mesa, como en el dulce, cuando está sin sump, completamente libre para guardar lo que queráis. Ya no hace falta hacer cosas extrañas y puedes permitirte tener un acuario un poco más pequeño, con sump, sin decir no tengo espacio, porque lo tienes. Esto es una vista aérea, que no se ve bien aquí, pero bueno, están las diferentes etapas y la zona seca para guardar lo que uno quiera. ¿Alguna pregunta o duda de todo lo que es este inicio de montaje? ¿No? ¿Sí?
¿Perdón? Es recomendable poner algún movimiento para elevar los detritos que quedan en el fondo y si no lo haces, programar unas rutinas de limpieza para aspirar todo eso que al final pues, se va a convertir en nitratos y fosfatos. Si lo haces, hombre, no es necesario, pero tendrá que estar bien puesta la bomba. Si hay alguna zona de sombra, siempre va a quedar algo ahí que, bueno, pues hay que estar un poco atento al cabo del tiempo para retirar. ¿Alguna? ¿No? Bueno, os quiero presentar algunos youtubers que sigo también, que podéis entrar en estos canales para, bueno, pues tienen bastante contenido sobre acuariofilia. Uno es Mitchell, lo pongo simplemente porque sus proyectos tienen en común, este no es suyo, ¿vale? Lo pongo porque me gustó y tampoco tiene sump. Son proyectos sin sump, ¿vale? Si queréis aprender sobre acuarios sin sump, pues él da bastantes consejos de cómo mantenerlos. Vamos a ver. Juanma, ¿lo conocéis alguno? Vale, no sé si alguien vio el directo que hicimos el año pasado. ¿Sí? Vale. Ese estrepitoso fracaso que tuvimos al principio, que no funcionaba la conexión, tuvimos que repetir. Bueno. Para los que no lo conozcáis, es un youtuber que habla de acuariofilia marina y este suele ser el formato, ¿vale? Veréis el acuario, es casi el día a día del acuario, la evolución constante, tanto de animales, corales y fundamentos de acuariofilia. Lo recomiendo. Y Rubén, ¿vale? Rubén, ¿lo conocéis también? Vale, creo que este es bastante conocido. No tiene el acuario ahora, lo ha desmontado por otras cuestiones, pero mantiene el canal abierto para que se puedan consultar todo lo que se quiera. Os lo recomiendo, de verdad. Y RevStar, pues también ha tenido un par de acuarios, tuvo una pausa por un desmonte y ahora se puede entrar también, ¿vale? Vamos a ver ventajas de los acuarios sin sump, ¿vale? Porque tienen ventajas, por supuesto. Ahorramos presupuesto, no es necesario una urna y mesas adaptadas. Entonces es muy fácil coger una urna y empezar. No es necesaria la fontanería, lo que habla de la simplicidad. Menos fugas, menos complicaciones. Esto es cierto, ¿vale? Por otro lado, tenemos también inconvenientes. Los hay, los hay. ¿Alguien sabe algún inconveniente? ¿Alguno? Pues yo creo que son evidentes, ¿no? Todos los aparatos están a la vista y muchas veces cuando montas un acuario buscas el apartado también estético. Entonces, por lo tanto, se ven. Pero es que además, si no hay nada físico que se interponga en medio, si eres capaz de verlo, también de escucharlo más. Por lo tanto, es un pequeño inconveniente que tenemos ahí. Reducimos el espacio de la urna principal para el nado y disposición de los corales. Queda menos espacio, hay que meterlo todo dentro de la misma urna. Y disponemos de poco o nulo espacio para la resolución de problemas. Por ejemplo, aclimataciones, separaciones, intervención con medios filtrantes, vamos a tener menos capacidad de maniobra. Y además hay menos cantidad de agua porque el ciclo del agua que hay dentro es inferior, también hay menor estabilidad. Por otra parte, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Por correr o no? 54. ¿Hasta qué hora hay? 45, vale. Las ventajas de acuario con sump, ¿vale? Absolutamente todos los equipos, salvo bombas de movimiento, permanecen ocultos a la vista, lo que acabamos de decir, y están ajenos a la escucha del espectador. La optimización del espacio de la urna. Vamos a tener toda la urna disponible para hacer nuestros aquascaping y para hacer lo que queramos. No va a haber ningún problema. Cuando crezcan nuestros corales, su tope va a ser el cristal, pero no se va a encontrar con nada más. Además, podemos separar animales cuando tenemos un sump abajo. Puede ser que por alguna estereotipia de comportamiento con otros animales, pues por lo que sea, hay algo que está afectando al bienestar animal en concreto de un ejemplar, podemos apartarlo y bajarlo abajo, ¿vale? Y además, pues facilita la aclimatación por goteo de los animales. Es decir, por una parte, bajamos abajo el ejemplar, lo tenemos aclimatado en temperatura y por goteo las condiciones físico-químicas. Cuando tenemos que aclimatar arriba, esto se nos complica un poco más. Inconvenientes del acuario con sump, pues tenemos más elementos, más probabilidades de fuga. Hay que hacer un rebosadero, hay que hacer una fontanería, tenemos que preparar que todo llegue hasta abajo, tenemos que gestionar esas etapas y tenemos que volver a devolver ese agua hasta arriba. Aumenta el presupuesto. Esto lo pongo en rojo. A largo plazo es discutible, porque muchas veces los equipos que compramos para las urnas que no van a tener un sump, pues el rendimiento y euros invertidos suele ser más eficaz cuando lo utilizamos para acuarios con sump. No sé si me explico. Es más barato un skimmer, por ejemplo, interno que vamos a disponer debajo, que a lo mejor un skimmer de mochila para un acuario de 300 litros.
En cuanto al equipamiento del acuario marino, aquí es cuando empezamos a meternos un poco más en tema, ¿vale? Yo lo resumiría, después de lo que hemos hablado, en los medios técnicos y los medios biológicos. Y para mí casi el más importante son los medios biológicos. Podríamos hablar mucho de él también. El filtro biológico del acuario marino, ¿sabéis cuál es? El más importante, la roca, ¿vale? Una pregunta, ¿cuántas personas de aquí tienen acuario marino? Vale, 1, 2, 3, 4. Vale. En dulce, normalmente, lo que mantenéis, los filtros, si no me corregís, es canutillos y elementos cerámicos, ¿no? Y algunos elementos naturales también para el asentamiento de las bacterias. Y, bueno, en función de si son aeróbicos o anaeróbicos los flujos, pues conseguís unas cosas u otras también. Bueno, pues la roca, pues debido a la porosidad que tiene, va a ser nuestro sustento de las bacterias en el acuario marino. Veremos también otros medios, pero bueno, la roca va a ser lo más fundamental. Es la encargada de realizar el ciclo del nitrógeno. Pero veremos que la única diferencia que hay entre el dulce y el marino es que cuando hablamos de que un acuario ya está estable, aquí además del ciclo biológico, hablaremos de la cadena trófica del acuario, que es fundamental. Aquí se va a generar solamente el ciclo biológico y, bueno, ahora lo veremos, no me quiero adelantar. Los tipos de roca pues pueden ser natural o artificial. Ayer en la cena hablaba también con un chico que tenía una tienda y coincidía conmigo que actualmente lo mejor ya es montar artificial. Es una opinión personal, para mí. Lo primero, porque respetamos el medio ambiente. Que sea natural no debemos de confundirlo con que va a ser una roca viva, ¿vale? La roca natural es de origen natural y ahora pues su uso pues cada día se cuestiona un poco más porque claro, queremos un hobby responsable y además nuestro hobby está aportando mucho al mantenimiento de las especies. Aquí estáis viendo cómo en otras charlas os están contando sobre reproducción en cautividad. En marino podemos hablar de tener también copias genéticas, el desarrollo de los corales, que luego se utilizan con otros organismos públicos para repoblar ante fenómenos y catástrofes naturales zonas que han sido completamente destrozadas y devastadas. Antiguamente, bueno, y hasta la actualidad, se podía encontrar pues, diferentes orígenes, ¿no? En cuanto a la roca natural. Tendríamos por una parte la roca Caribe, que tiene mucha vida y porosidad media. ¿Y qué ocurría con esto? Pues que cuando montabas un acuario con esto, a veces se producían picos bastante grandes de amoníaco, porque tenía mucha vida, que es lo que se encarga de la cadena trófica que hablábamos hace un momento, que la citábamos, ¿vale? Esa vida, por el transporte y las nuevas condiciones físico-químicas de la urna donde se encuentra, al generarse un nuevo ciclo, muere. Y al morir se descompone, produce nitrato, produce fosfato y el ciclado era un poco más complicado. Sin embargo, la porosidad era media y su utilización era para cualquier tipo de acuario. En cuanto a la de Cuba, pues es una roca poco porosa y se ha reservado normalmente para realizar acuarios autóctonos, generalmente del Mediterráneo, ¿vale? La Fiji, la premium de lo que hayáis podido ver por ahí en las tiendas, muchas veces, o que hemos podido encontrar con otros acuaristas, tengo roca Fiji, es como decir, tengo la mejor roca del mundo, y es verdad. Mucha vida, pero muy porosa. Uy. Entonces, como tiene mucha vida y es muy porosa, puede tener mejores ciclados que la de Caribe. Y luego la de Indonesia, la más utilizada del mundo, este es término medio. Vida media, porosidad media, ¿vale? Y además un poco más barata y se ha estandarizado muchísimo. En cuanto a la roca artificial, generalmente está compuesta por una mezcla de aragonita, coral triturado y un cemento como producto de unión, ¿vale? Esto permite muchísimas posibilidades en cuanto a aquascaping. A veces no encuentras la roca natural que tú quieres. Está claro que también se puede tratar la roca natural pues, para romperla, para hacer y crear formas que uno quiere. Pero los fabricantes pues, nos empezaron a poner en el mercado soluciones muy buenas con roca artificial, que, repito, respeta el medio ambiente. Segundo, crea formas muy personalizables que se pueden estandarizar en cualquier tipo de acuario y que además a diferencia de una viva que esté muerta, en este caso coges una artificial que está muerta y vienen ya muchas con una tinción en base coralina que le da un aspecto increíble. O sea, tú la ves en seco y parece que estás viendo una roca madura de acuario marino. ¿Qué te permite? Te permite iniciar un acuario marino
digno de exponer desde el primer día, sobre todo al principio, que ni hay algas ni hay ninguna cosa rara al principio. ¿Qué más cosas tiene buenas esta roca? Pues que no va a haber sorpresas, no va a traer ninguna plaga que nos vaya a fastidiar ese arranque del acuario marino como nosotros habíamos proyectado e imaginado al principio. ¿Vale? Y luego que los laboratorios de I+D consiguen unas porosidades espectaculares, incluso superiores a las propias rocas naturales. Yo soy fan de roca artificial. Si alguna vez, no sé si alguien me ha preguntado por privado de los que estéis aquí, siempre lo digo, roca artificial. La arena, pues tendríamos el mismo debate. Podría ser viva o muerta. En Dulce estáis acostumbrados a hablar de sustrato, nutritivo o inerte, ¿verdad? Bueno, pues aquí hablamos, es exactamente lo mismo que la roca. Puede ser natural o artificial y viva o muerta. Yo utilizo esta de aquí, es la última que he utilizado después de haber utilizado unas cuantas y me quedo con ella porque es arena muerta que se convierte en viva en 24 horas porque lleva 2 botes. Uno es unos botes de bacterias y el otro es comida de bacterias. Con una solución de 3 litros de agua salada, la mezclamos, esperamos 24 horas y tenemos una arena viva. Pero ojo, viva en cuanto al ciclo biológico, que no de la microfauna. Tampoco traen microfauna generalmente las arenas que llaman vivas, que vienen en un soporte húmedo en su transporte. Pero también pesa menos y al pesar menos la distribución es mejor y la huella de carbono que deja es menor. ¿Me explico? Todavía respeta todavía más el medio ambiente. Y aquí dejo una tabla si alguien le quiere hacer una foto, por no hacer reglas de 3, después de cuánta arena tengo que poner en el acuario, pues para tener una cama de 3 centímetros de altura, que a veces nos viene bien, que también se puede copiar en el Dulce de cuánto sustrato necesito para poder hacer pues, los 3, cuántos kilos o cuántos sacos, ¿no? Y ahora vamos a la jojoya de la corona, de los elementos biológicos, que son los elementos biológicos de apoyo. Más adelante, pues empieza la industria a darse cuenta que empieza a haber acuarios con necesidades cada vez más minimalistas en sus montajes, acuarios con grandes cargas animales, que aunque no sea algo minimalista, pero sí que quieren mucha carga animal, y entonces empiezan a aparecer los bloques. ¿Los habéis visto alguna vez? ¿Todos habéis visto estos bloques? No sé si tenemos alguno por aquí. Es que creo que habíamos traído alguno. ¿Alguien sabe dónde? Sí, espera. Bueno, para que los podáis pasar, ¿vale? Estos bloques, ¿vale? Esos bloques son la quinta maravilla. O sea, eso puede sustituir a la roca entera de todo el acuario, prácticamente. Solo con esos 2 bloques. Por lo tanto, tiene ventajas, evidentemente, económicas en un primer lugar. Lo primero que podríamos pensar todos, ¿cuánta roca me voy a ahorrar de comprar con el precio que lleva con estos bloques? Y segundo, ¿qué aquascaping más chulo puedo poner en mi urna? Porque me voy a ahorrar, lo dicho, pero ya no en temas económicos, sino en temas de espacio, toda la roca. Estos bloques, además, permiten el asentamiento de microfauna. Hay bloques, hay otros que, por ejemplo, se llama Marine Pool, que tienen su porosidad es un poco más gruesa, también es de un volumen mayor, y se utilizan también como refugios de microfauna. La microfauna en el acuario marino, que lo iremos viendo ahora también, que en el Dulce no es tan necesario, es un pilar fundamental. O sea, es que hay 2 partes, la parte del ciclo biológico y la parte fundamental de la cadena trófica. Uno sin el otro no va a funcionar. El acuario marino no va a funcionar. Estaremos batallando hasta que consigamos la estabilidad y al igual que, o sea, por diferencia del ciclo biológico, que en un mes o mes y medio vamos a tener el ciclo, la cadena trófica va a llevar bastante más tiempo, 1 año y medio, 2 años, y tendremos que preocuparnos de ir poniéndola nosotros, ¿vale? Comprando lo que sea. En estos medios pues van a vivir una serie de bacterias, ya las he clichado que están por aquí. Estas bacterias para mí son de lo mejor que he podido probar, sirven para Dulce también, pero aquí os pongo todas las que yo utilizo normalmente, ¿vale? A veces arranco acuarios con esto, dependiendo de cuando me dice alguien sus necesidades, utilizo estas. Básicamente es un arranque instantáneo. En la parte biológica, ojo, no en la cadena trófica, pero hay veces que te dicen, voy a cambiar de acuario, voy a cambiar casi todo el aquascaping y voy a trasladar todo lo que tengo a otro acuario. Ciclo instantáneo. Las Stability también van por el camino.
pero para el mantenimiento del acuario, Bioextra, y estas son las que a mí mejor me han funcionado, ¿vale? A mí. También os digo que, no sé si en Dulce esto lo hacéis, ir alternando las bacterias de una familia a otra, de una marca a otra. ¿Esto lo hacéis vosotros o no? ¿Sí? ¿También? Vale. Medios técnicos, el cacharrerío. Venga, que hay que volar. Sí. Vale. Medios obligatorios. Bueno, una prioridad temporal. Yo os he puesto aquí una línea temporal de lo que vamos a necesitar el primer día. Como en un acuario dulce necesitaremos luz, temperatura y alguna cosa más. Pues la luz, la filtración mecánica, porque la vamos a necesitar. Podríamos hablar de si la podemos retirar o no, pero bueno, esto es un debate. Yo lo recomiendo, luz, filtración mecánica, control de temperatura, está claro, todos los animales necesitan un ambiente con una temperatura controlada. Movimiento, en el marino necesitamos movimiento, que para ello utilizamos estas tipo de bombas que hay por aquí, ¿vale? Podéis abrirlas y toquitearlas. Vamos a ver. Bueno, mira si puedes abrirlas, por favor. Las paséis por ahí. Las utilizamos para el movimiento, que también veremos la importancia que tiene el movimiento. Y una bomba de retorno en caso de tener sump, y si no tenemos sump, pues no hace falta ninguna bomba de retorno, ¿vale? La bomba de retorno es la que devuelve el agua a la urna principal. Posteriormente hablaremos de los test, igual que en Dulce, cuando arrancamos igual el primer día no es necesario, pero enseguida va a hacer falta. Las peristálticas para reponer tanto sales como tema orgánico que vayamos a meter, nitrato, fosfato, potasio, lo que sea. Útiles de limpieza y por último la osmosis. Hemos podido llenar el acuario pues, porque nos han traído el agua desde una empresa, pero en la acuariofilia marina sí que os digo, en Dulce no sé cómo los llenáis o cómo los mantenéis cada uno, pero en marino, osmosis para mí, fundamental. Si no tenéis la posibilidad de utilizar agua natural de mar, traída desde algún sitio, la osmosis, fundamental. Agua 0 TDS, ¿vale? Con una etapa final para dejarla a 0. Los medios opcionales de mejora. ¿Qué medios podemos encontrar que van a mejorar todo esto que acabamos de decir que son los imprescindibles? Pues ordenadores de monitorización de carbonatos, los autorrellenadores inteligentes, cualquier ecosistema que se pueda conectar y que nos permita un control mayor, que lo que va a hacer al final es atinar más en los parámetros físico-químicos que queremos para mantener incluso especies más exigentes, ¿vale? No sé si habéis visto en los de Dulce alguna vez esto. ¿Alguien de Dulce había visto esto antes? ¿Este aparato? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Vale. Esto es un skimmer, ¿vale? Como tiene salinidad el agua, pues la tensión superficial es diferente, la capilaridad, y al final las proteínas se van adhiriendo a las burbujas que inyectamos por un Venturi y simplemente pues, rebosan a un vaso colector que nos permite exportar toda esa urea y proteína antes de que se descomponga por el ejercicio de las bacterias. Y evitamos el progreso de los nitratos y los fosfatos. Pero esto está inyectando aire. Y esto es una recomendación que me ha venido muy bien a mí, que son los purificadores de aire. Hay miles en el mercado. Yo desde que lo utilizo me va bastante mejor. Tengo que meter menos veces carbono activo en el acuario, ¿vale? Esto es algo que lo acabamos de decir, recomendado en cualquier hogar, decisión de cada uno, pero si tienes un acuario marino que es muy sensible a ciertas cosas, ambientadores, parece algo muy simple que todos tenemos, pues bastante bueno para filtrar. Y bueno, pues mantener un acuario es como mantener una bola sobre una mesa durante un terremoto. Al final yo creo que esto es común en todos los acuarios en Dulce y Marino. O sea, hay un terremoto, la bola está en el centro y tienes que mantenerla. El acuario va por donde quiere y tienes que ir cerrándole las puertas para centrarlo constantemente. Es básicamente, yo creo que es nuestro hobby, ¿no? La pelea diaria. La pelea diaria, sea el acuario que tengamos, pues vamos a ir teniendo que recentrarlo. Si queréis hacer una foto a esto, es que casi la charla se puede resumir a esto, son los valores recomendados para un acuario marino, ¿vale? Nosotros vamos a medir temperatura, salinidad, nitrato, fosfato, magnesio, calcio, KH, que son los carbonatos, y pH, que eso sí que lo controláis, pero bien en Dulce. Y yo tengo en verde la parte recomendada por mí, que mejor funciona para cualquier tipo de acuario. Lo que normalmente se recomienda como los parámetros generales que leeréis siempre en internet, ¿vale? Y luego dos apartados, que en función de lo que busquemos en el proyecto que queramos montar, pues vamos a elegir uno u otro. Cuando montamos un acuario de arrecife, color. Vale, pues color. ¿Queremos color? ¿Mucho color en los corales? Pues
Nos vamos a ir a una salinidad de 1025, estos nitratos, estos fosfatos, 0,03, 1280 de magnesio, de calcio, de carbonatos y de pH. Tenerlo en cuenta. Que queremos una granja de coral, que vamos a reproducir un montón de especies, queremos que crezcan, que solidifiquen un par de grados más de temperatura, un grado más. 1026, los nitratos y los fosfatos más altos, que ahora veremos por qué, que la chicha viene al final. Magnesio, calcio, KH más elevado, a la par que los nutrientes, el KH, el elemento fundamental de la acuariofilia marina, y el pH. Y ahí haremos crecer y calcificar los corales como locos. Y la magia es mantenerlos estables y un par de kilos de paciencia. Esto me lo habéis escuchado decir muchas veces en los vídeos. Paciencia, o sea, que nadie desespere, que es que a todos nos pasan cosas en el acuario y es muy fácil desesperar, pero que no pasa nada. Que es que a mí me pasan constantemente cosas en el acuario y hay veces que me llevo la mano a la cabeza y casi no sé por dónde tirar, pero que no pasa nada, hay que tener paciencia. El acuario marino es tan fácil y tan complicado como nosotros queramos hacerlo, ¿vale? ¿Qué se suele escuchar? Lo de la tabla, manténlos y ya está, ¿vale? Los valores, no sé, manténlos y ya está. Y ponle una luz a la hora de montar, ¿pero cuál? Pues no sé, una china, pero ponle una buena. ¿Y qué es una buena? Pues, no sé, más de 500. Y entonces es cuando empieza a sonar la música dramática, la gente dice, ostras, qué miedo, ¿cuánto presupuesto tengo que empezar a meter aquí? ¿Y qué hago con las bombas? Pues no sé, con una también de AliExpress te vale. Total, para empezar el ciclado no hay mayor problema. Entonces ya la cara del que recibe el mensaje es bastante evidente y la del que da el consejo, pues bueno, todo me caso y ya está. No te preocupes, que así funciona. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a mantener? ¿Os acordáis que hablábamos al principio de la charla lo de mantener un biotopo? Pues vamos a entender el biotopo que vamos a mantener. Si vamos a mantener corales, primero tendremos que saber lo que es un coral, ¿vale? Entonces, ¿qué es un coral? Es un animal, porque no es una planta. ¿Qué plantas más bonitas marinas tienes en tu acuario? ¿Cuántas visitas llegan a casa y dicen, me encantan tus plantas marinas? Y dices, bueno, vale, venga, sí. Bueno, pues son animales, pertenecen al reino animal, son heterótrofos porque necesitan cazar, no pueden generarse su propio sustento, ¿vale? Y viven en simbiosis con unas algas que se llaman algas toxantelas, que son de tipo dinoflagelado, y además son animales sésiles, es decir, no se pueden mover del sitio, salvo una excepción, pero sigue manteniéndose como animal sésil en su categoría, que son las anémonas, porque comparten genética con las medusas, pero solamente desplazan su cuerpo para encontrar un sitio donde encontrarse más cómodas y no se puede tener en cuenta que sea, por ejemplo, como un acto de defensa o de caza. Por lo tanto, siguen siendo considerados animales sésiles. Los tipos de corales que nos vamos a encontrar y los que existen tienen dos grupos fundamentalmente, de estructura calcárea y tejido blando, ¿vale? En cuanto a estructura calcárea, vamos a hablar de pólipo corto y pólipo largo, que son, por decirlo de alguna manera, los más complejos. Que tampoco es que sean muy complejos, simplemente hay que tener en cuenta otras cuestiones del acuario de los parámetros físico-químicos. Y los blandos, que son exclusivamente tejidos blandos. Estos en los arrecifes son constructores, construyen los arrecifes, cuando mueren su estructura calcárea sirve de sustento y cama para nuevas generaciones y los blandos se esfuman, desaparecen, ¿vale? Voy a dar un dato curioso. ¿Alguien sabe cuántos años llevan los corales en la Tierra? Bueno, pues llevan 650 millones de años, 400 millones más que los dinosaurios. Si alguien tenía curiosidad sobre los dinosaurios porque le parecía algo muy increíble, me gustaría tener una máquina del tiempo para poder ver cualquier ser vivo que vivía hace 200 millones de años, estos amigos de aquí llevan 400 más. O sea, es una mirada al pasado, pero que permanece en el presente, ¿vale? En este caso vemos unos corales de pólipo largo, ¿vale? Duros, como decíamos aquí, serían estructura calcárea, duros de pólipo largo, ¿vale? Estos del centro. Aquí tendríamos una cabeza y aquí una colonia, ¿vale? Esta colonia puede tener este tamaño, esta cabeza puede ser así y esta pues puede ser así, ¿vale? Todos crecen en colonias, ¿vale? Todos tienen bocas y todos a través de sus pólipos se alimentan, cazan. ¿El qué? Microfauna, ¿vale? En cuanto a los duros de pólipo corto, pues he puesto 3 ejemplos, hay muchos más, ¿vale? Tenemos Montíporas plato, esto que veis muchas veces en las películas de La Sirenita, esos platos que crecen, ¿verdad?
que son tipo plato, tienen el pólipo corto, es lo mismo, tienen pólipos, cazan, pero son cortos. Acróporas, como estos dos ejemplos, que son, pues os he puesto las más coloridas que hay, o de lo más premium, ¿no? Hay mucha acrópora marrón, ninguna es mejor que otra, pero bueno, normalmente en los acuarios al final acabamos queriendo tener este tipo de especies. ¿Por qué hace fotosíntesis un coral? ¿Alguien lo sabe? De los que de marino. Supervivencia, ¿vale? Supervivencia. Conviven con las algas zooxantelas, que son estas manchitas marrones verdes que tenéis aquí, ¿vale? Esto sería una cabeza con varios pólipos, en el centro estaría el tubo digestivo y las zooxantelas. Se protegen y se reproducen en el interior y convierten la luz en energía, ¿vale? Convierten los nutrientes que hay en el agua, ¿vale? Y las fuentes de carbono en azúcares y oxígeno, ¿vale? Y sirven de alimento al coral hospedador. Y esto es más importante de lo que pensáis, porque muchas veces montamos un acuario marino sin tener en cuenta esto. Y vienen las necrosis, y vienen tengo todo bien y he perdido medio acuario. ¿Qué es lo que pasa? Estoy perdiendo tejidos. Pues viene por esto, porque hay oxígeno como fruto de desecho del ejercicio fotosintético, que se acumula en el interior del tejido del coral y necesita corriente para ser liberado mediante el ejercicio de la regulación osmótica del coral, ¿vale? Entonces, os llevo simplemente a las conclusiones de lo que yo he sacado en los últimos años, de lo que funciona y el por qué. Luz y corriente es un binomio, como acabamos de ver, ¿vale? Y tiene que tener un espectro concreto. Este es un espectro de las pantallas que utilizo yo, que es Orfe. Generalmente una tendencia bastante azulada. Como sabéis, los rayos cuando entran en el mar van rebotando y no todos consiguen llegar a las profundidades donde viven el biotopo que queremos imitar, pero este es el espectro que más se asemeja a la luz del sol en las profundidades donde viven los corales, ¿vale? La corriente, bueno, ahí tenéis una anémona, como es agitada por la corriente. Esta anémona la podéis encontrar en el Mediterráneo. ¿Hay alguien de Andalucía? ¿Sabéis qué es? Correcto. Has comido, ¿verdad? ¿Qué tal está? ¿Buena? Sensacional. Pues es un coral, comparte genética con la medusa y se puede encontrar en el Mediterráneo, ¿vale? La corriente transporta toda la materia orgánica y la sedimentación disuelta hasta el coral, quien la aprovecha para la propia alimentación, ¿vale? Y además es el vehículo, pues lo que hablamos del fitoplancton y el zooplancton, es el vehículo para acabar siendo depredado por el coral y se genera el ejercicio fotosintético que hablábamos antes. Y además libera de todos esos desechos oxidativos que, de quedarse, producirían necrosis en el coral. Aquí os pongo un vídeo pues, con unos aminoácidos que yo utilizo en mi acuario. Este es mi anterior acuario, el que tenía hasta febrero, ¿vale? Entonces aquí se puede ver cómo la corriente dispersa perfectamente por todos los rincones del acuario los aminoácidos que al final acabarán alimentando al coral. Los aminoácidos son como la síntesis final que va a tener que realizar un coral cuando caza y digiere un alimento y, digamos, separa esos aminoácidos y realiza todas las actividades de, pues eso, de gestión de proteínas, etc. Nosotros lo que hacemos con esto es decirle, mire, no hagas ningún ejercicio. Directamente no consumas energía para alimentarte, te lo doy. Este es el batido de proteínas del gimnasio, pero para los corales. Y además les excita mucho, se puede utilizar esa palabra, imagino que sí, se excitan bastante, empiezan a elongar todos los pólipos y nos sirve como ejercicio previo para alimentar después con otros alimentos tipo polvo o liofilizado que van a permitir que además depreden, o sea, una alimentación completa. ¿La corriente cómo debe ser? Pues es que es la pregunta más difícil, yo aún no la sé contestar bien, os lo digo en serio. Sé que tiene que ser con una cantidad y forma de flujo adaptado a cada tipo de coral, es que es casi una frase hecha, dependiendo cómo pongas un coral en la urna, le va a pegar la corriente de una manera o de otra y va a requerir unas necesidades u otras. Blandos, poca corriente, LPS, los de pólipo largo de poca corriente y pólipo corto, mucha corriente. Pero ¿cuánta? ¿De qué manera? ¿A pulsos? ¿Tiene que ser agitada? ¿Tiene que ser constante? Cada acuario es un mundo, ¿vale? Uniforme, sin zonas de sombra. Esto sí, porque evitar zonas de sombra va a evitar zonas de acumulación de detritos, como la pregunta que me decías antes en el Zoom, ¿no? Va a evitar que haya otros problemas que se puedan localizar, como, por ejemplo, zonas de cianobacteria que puedan proliferar. Bueno. ¿Ahora lo vamos a ver?
más corriente, ¿vale? Es que eso es esto. Debe romper la superficie, es otro de los consejos. Aquí, bueno, vemos toda la fuente de aminoácidos de Aquaforest que comentaba antes, este es mi acuario actual, y cómo está repartido por todo. Y lo que dice el compañero, que viene al hilo de lo mismo que el skimmer, hay un intercambio gaseoso fundamental en el acuario para mantener sobre todo los niveles de pH, y debemos de intentar favorecer ese intercambio gaseoso apuntando bombas hacia la superficie. ¿Pero es mejor que eso lo haga la bomba o la subida del A ver, el fundamento es que consigas que la superficie esté agitada. Si al final tú te quieres organizar que tu bomba de subida esté canalizada con 2 bocas de pato y lo rompa todo, suficiente. Y el cómo te gestiones de la superficie para abajo, pues también va a depender de los corales que tienes, de lo que vas a mantener, ¿vale? Más o menos tú lo irás viendo y un truco es tirar comida, igual que esto de los aminoácidos, un poquito de comida liofilizada, un poquito de artemia, aprovechando cuando vamos a alimentar peces, y ver hacia dónde va y si hay alguna zona en la que cae y se queda depositada. Eso nos va a orientar, ¿no? Al principio decía lo de pon una bomba y ponla de AliExpress. Esto lo digo porque al final funciona mucho mejor muchas bombas con poca potencia o una potencia media que querer abarcar la potencia recomendada, ¿vale? De 30 veces el volumen de litros del acuario por hora o 40 veces en una sola bomba. Es mejor repartirlo en todas las posibles para que no haya zonas de sombra, ¿vale? ¿Más o menos te he contestado? ¿Sí? Sí, dime. ¿Genera alguna bomba Para el suelo. para que remueva la parte de abajo? Con cuidado, porque la arena en el acuario marino suele producir calvas a la mínima. O sea, tiene que haber corriente, pero tiene que ser lenta, ¿vale? Hombre, lo puedes tener sin sustrato y ahí ya, como no tienes la limitación de la arena, puedes meter todos los litros que quieras, ¿vale? Solamente evitar que una bomba esté golpeando directamente los pólipos de un coral, porque ahí sí que puede producirse el estrés y la necrosis, ¿vale? Eso es algo a tener en cuenta. A veces poner las bombas, durante 20 días no pasa nada, al día 25 se cierra un coral y al mes y medio pierde tejido y dices, ¿qué está pasando aquí? Y luego resulta que había un exceso de corriente, tan malo es el defecto como el exceso, ¿vale? Entonces, hablando de consumos, este binomio 1 lo podemos relacionar con otro binomio 2. Más luz, más corriente, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Quiero que crezca, quiero que tenga color. Perdón, vamos a meter mucha luz, pero por lo tanto tengo que meter mucha corriente. Sí. Pero ese estrés es el estrés oxidativo, que lo acabamos de ver, como que no somos capaces de exportar los desechos oxidativos que son fruto del ejercicio fotosintético, y ese coral no puede hacer la regulación osmótica necesaria para el estrés lumínico que le hemos puesto, ¿vale? Es decir, claro, es que no, porque tendrás que acompañarlo de alimentación, de corriente, de valores físico-químicos, calcio, magnesio, KH, y en función de lo que tú vas a querer y de la tabla que más o menos digo o recomiendo, si la quieres para crecimiento, si la quieres para color, vas a adaptar todo esto. Pero bueno, para entenderlo en términos generales, la proporción sería a más luz va a haber más fotosíntesis, por lo tanto necesito más corriente para hacer una regulación osmótica, y todo esto, todo este binomio, va a dar como resultado un mayor consumo. Y este consumo es otro binomio, es un binomio de elementos minerales, como el magnesio, de sales, magnesio, calcio y carbonatos, los elementos traza, y además para construir todos esos bloques de crecimiento lo va a hacer tirando también de nutrientes, nitrato, fosfato y el potasio, ¿vale? El potasio, aunque muchos vienen con el potasio como si fuese un micro, en realidad esto es un macronutriente, ¿vale? Con tenerlo en 410, suficiente. La proporción de nitrato a fosfato, las últimas corrientes ya empiezan a indicar que 150 a 1 es una proporción idónea de nitrato por cada parte de fosfato. Y en cuanto al magnesio, calcio y carbonato, simplemente quedaros. Nosotros nos fijamos en los carbonatos, elegimos un valor, y para tener ese valor hace falta magnesio y calcio, que tendrá que estar en una proporción 3 a 1. Si esto se rompe, por ejemplo, a favor del calcio, nos encontraremos con precipitaciones de calcio en el acuario, ¿vale? La tabla, ahí se puede mirar, pues magnesio entre 1240, 1250, 1400, son valores que son adecuados. Este binomio 2, además, tenemos que tenerlo en balance entre la alcalinidad y los nutrientes, porque como se va a generar ese crecimiento,
va a consumir carbonato, es decir, va a afectar a la alcalinidad y va a tener que venir en proporción al consumo de los nutrientes. Por lo tanto, vamos a tener que preocuparnos de no caer en cero, porque cuando aquí cae esto en cero, la microfauna se muere, no tiene que comer, el fitoplancton también muere, no tiene nitratos ni fosfato ni potasio que coger y completar los bloques de construcción para la fotosíntesis. Cuando cae la microfauna, que es la cadena trófica, que es el broche final de la cadena trófica, empiezan a aparecer otros problemas. Entonces, esto es fundamental, alcalinidad al servicio de los nutrientes, ¿vale? O los nutrientes al servicio de la alcalinidad, hay que hacer un balance. Además, los nutrientes, si son generados por la actividad biológica del acuario, también va a afectar al pH porque se va a acidificar fruto de esa acción bacteriana, lo que afectará al pH y por consecuencia final la disponibilidad de los carbonatos para crear nuevos elementos o bloques de construcción calcárea va a disminuir. Cuando tenemos un pH bajo ya no sirven las tablas que he puesto antes. Cuando tenemos un pH se nos baja a un 7,7, por ejemplo, aquí más vale que subamos a un pH 10-11 porque si no también va a haber problemas, no van a poder calcificar, ¿vale? El binomio 2, bueno, pues esto es como en el dulce, el nitrato, el fosfato, el potasio, las peristálticas, aquí pues es lo que utilizamos para dosificarlo y tenemos diferentes variantes, tenemos orgánicos e inorgánicos. ¿Alguien sabe más o menos la diferencia de orgánico e inorgánico? ¿Habéis escuchado hablar alguna vez de esto? ¿Vale? Hace falta la acción bacteriana para poder disolver todas estas sales minerales en el acuario cuando utilizamos Valin orgánico. ¿Esto qué conlleva? Pues lo que acabamos de decir, más bacterias, pues bajarán los nutrientes. Si llegamos a cero también tenemos problemas, por lo tanto los orgánicos hay que saberlos utilizar simplemente teniendo en cuenta que nitrato y fosfato no puede caer a cero y por lo tanto habrá que vigilarlo y dosificar en caso de que sean actores de calcio y Valin inorgánico que son puramente las sales. El problema de utilizar, por ejemplo, las sales inorgánicas es que van a meter cloruros en el acuario que van a desestabilizar el balance iónico que necesitamos y por lo tanto habrá que hacer más cambios de agua, ¿vale? Aquí no necesitamos hacer cambios de agua, ojo, matizo, por el balance iónico de que se desestabiliza por los cloruros, pero seguro que hay muchas situaciones que se nos escapan y que va a agradecer cualquier acuario que hagamos cambios de agua, ¿vale? El binomio 2 es lo que hablábamos antes, orgánico e inorgánico. No hace falta entrar en mucho más, ¿vale? Pero los nutrientes también dependerán de la carga animal que tenemos. Los binomios 3 que digo yo, los aminoácidos y la alimentación por pólipo. Esto es una acrópora en mi acuario, estos filamentos que veis que se mueven de aquí, perdón, jolín con esto, son los pólipos que se están agitando por la corriente. La corriente que se acerca al coral, además de la regulación osmótica, está trayendo, como decíamos antes, como vehículo todo el fitoplancton, todo el zooplancton y la sedimentación y la materia orgánica disuelta en el agua que va a ser aprovechada por estos pólipos que va a producir la alimentación del coral. Y en este caso tenemos aquí otro coral, a ver si se vuelve a reproducir. Esto es un time-lapse, ¿veis cómo se cierra? Le he puesto unas bolitas arriba y aquí mediante los pólipos va acercando las bolitas hacia la boca, la cual la abre, al final la depreda. ¿Lo habéis visto alguna vez en directo? Correcto. 15 minutos, vale. La cadena trófica del acuario, bueno, pues es que hemos estado hablando bastante sobre ella. Lo remarco porque en dulce normalmente lo que hacemos es bacterias para el ciclo biológico y no necesitamos de esta cadena trófica de la incorporación de fitoplancton y zooplancton al acuario, que es el broche final. Pero no solamente participa esto en la cadena trófica, evidentemente, la cadena trófica no es nada más que la cadena de animales que participan y que van a ir aprovechando cada una de las cosas que van quedando sueltas por el acuario a términos generales, por decirlo de alguna manera. Nos podemos encontrar animales detrívoros, como las estrellas de mar, ¿vale? Animales también, bueno, como los caracoles, nudibranquios, nos podemos encontrar los peces, unos se devoran a otros, nosotros vamos a intentar mantener solamente animales de orden primario. Sí. Sí, el fitoplancton es un conjunto de células, de algas unicelulares de diferentes especies que normalmente mezclamos y con temperatura, salinidad y luz se van reproduciendo en un bote que al final acabas echando y se puede comprar o hacer en casa. Yo estoy usando uno de la marca Jellyfarm, ¿vale? También he utilizado Power Aquaculture, hay diferentes. Pero es, sobre todo en los inicios, si alguien se anima aquí al salir, no lo sé,
a montar un acuario marino, o esto al final hace que dentro de un año tengáis la iniciativa de montar un acuario marino. Cuando montéis el acuario marino, la roca, las bacterias, inmediatamente antes de meter animales, fitoplancton y zooplancton, para que vaya empezando a generarse el cierre de la cadena trófica, ¿vale? Es que eso va a traer la estabilidad. Cuando por un error nuestro o cualquier cosa que ocurre en el acuario se desestabiliza todo el apartado físico-químico, pueden producirse otras plagas. Por ejemplo, incluso la cianobacteria puede venir por un mal balance de los carbonatos, que unido a un mal balance de los nutrientes puede proliferar. Pero cuando tenemos una gran cadena, o sea, una gran población de fitoplancton y zooplancton que pueda incluso mantener la raya, que también ocurre con los dinoflagelados, lo primero que hacemos, pues lo vamos a poder solventar o amortiguar. Bueno, mantener el equilibrio, lejos de plagas y problemas indeseados. Cuando hice esta charla, tenía todos estos temas para meterlos, pero es que es imposible. En una hora no da tiempo absolutamente para nada y me gusta que quede también tiempo ahora para preguntas. Pero es que queda hablar sobre espectros de luz, que podríamos hablar muchísimo. Queda cómo estudiar el consumo de los nutrientes. Hemos hablado de consumos, pero no cómo se estudian, ni cómo podemos analizarlos. Cómo planificar la reposición de consumos y elegir un método adecuado en función de qué vamos a elegir, si un reactor de calcio, o un método orgánico, o un método inorgánico. No hemos hablado de peces, solamente hemos hablado un poco de corales, ¿vale? ¿Qué podemos introducir en función de los litros? Tampoco es lo mismo la carga animal que puede soportar por, ojo, bienestar animal dentro de una urna. Cada pez necesita más litros normalmente en un acuario marino que dulce. ¿Y cuál sería un esquema típico equilibrado para un acuario? Ni compatibilidades de las especies. Todo esto lo digo porque si alguien quiere que ampliemos la charla más adelante, en cualquier otro momento, por redes sociales, que estoy abierto a contestar cualquier pregunta que tengáis, los que alguna vez me habéis preguntado, sabéis que contesto enseguida o como buenamente pueda, pues busco un hueco, podemos hablar de lo que queráis. Plagas, enfermedades, filtros, hay muchos aparatos también, filtros, ozono, tenemos impresoras 3D. El mundo de las impresoras 3D, ¿alguien las utiliza en dulce? ¿Has hecho alguna cosa interesante? Piezas, repuestos. No he traído ninguna foto, pero bueno, yo en su día hice un reactor de algas también, bastante grandote con la impresora. Nos da el beneficio de poder explorar y hacer alguna cosa, algún proyecto personal, además de hacer alguna pieza de repuesto que a veces, ¿verdad? Llega el domingo, se estropea algo y dices, ¿y ahora qué hago? Y gracias a que tienes la impresora puedes solventar algunos problemas. Me hubiese gustado también hablar de inteligencias artificiales aplicadas a la acuariofilia marina. No sé, todos habéis escuchado que últimamente todo el mundo habla de inteligencia artificial. Todo el mundo, pues se puede aplicar. He hecho pruebas en casa, si alguien tiene interés ya se las explicaré por privado. Pero os podéis meter, por ejemplo, en ChatGPT, ¿lo conocéis? Vale, ChatGPT es algo que nos va a, si lo sabemos utilizar bien, a beneficiar en muchas cosas, pero casi me puedo ir, ¿vale? Porque ChatGPT le puedes preguntar cualquier cosa y lo hace con bastante acierto. Cualquier pregunta que tengáis, ¿eh? ¿Cómo solucionar un problema de dinoflagelados en un acuario marino teniendo en cuenta que tengo corales? Pues no te va a recomendar que metas cupramine, ¿vale? O sea, es que tiene en cuenta muchas cosas. Bueno, métodos de alimentación, en fin. Repito lo que he dicho al principio. Agradezco la asistencia. Infinitamente sé que habéis venido de sitios muy diferentes, lejos, otros salís de aquí. Para mí ha sido un honor y un orgullo estar aquí. No sé si lo habéis notado mucho, pero he estado bastante nervioso. La primera charla que doy aquí en el Acuario de Zaragoza. Y si tenéis alguna pregunta, creo que este es el momento de poder ya hacer un poco más de colegueo, de venga, vamos a hablar, vamos a entrar en chicha y vamos a dejar un poco la teoría, si queréis preguntar sobre esto. ¿Alguna duda de acuarios marinos, de mantenimiento? Más o menos he entendido, no sé si he podido transmitir. Es que en una hora es un poco complicado sintetizar. Yo que soy súper novato marino, en pocas palabras, Sí. ¿cómo podría empezar iniciándome con un proyecto así Lo más simple. posible, asequible? Asequible. Vale. Y que fuera, entre comillas, fácil de aprender y de Vale. manejar. Vale. Porque claro, he entendido todo lo que has explicado, pero yo lo veo súper complicado. Vale, es que lo he dicho al principio, esto va a ser un resumen de toda la acuariofilia marina, sin andarme con demasiados rodeos, solo las conclusiones de unos cuantos años, para que si se guía esto, si se usa, yo sé que funciona, ¿vale? Vais a mantener el acuario muy bien. Pero tu pregunta la vamos a responder porque seguramente sea de más interés quizá que todo este recorrido que hemos visto, pero creo que es importante conocerlo también, ¿vale? Hay que empezar desde abajo para montar un proyecto.
Puedes coger una urna, por ejemplo, una urna como la que tenemos aquí, meter tu arena, por ejemplo, la que hemos puesto ahí, viva, ¿sabes? Los botes de bacterias, tu roca inerte y te puedes poner un skimmer de mochila o puedes coger un filtro hidra, también lo conocéis en dulce, ¿verdad? Vale, pues un filtro hidra, para empezar, para probar, para ver qué es esto, es suficiente. Una lámpara, puedes probar algo barato. Si no vas a mantener corales exigentes, es preferible que uno monte, quitando la broma de AliExpress que contaba antes, que te montes algo con componentes básicos, que sabiendo que vas a poder mantener cosas básicas, ¿vale? No mates animales metiendo acróporas y cosas extrañas, ¿vale? Y que empieces con conocimiento de causa y despacito y aprendiendo. Porque son muy bonitos, cualquier acuario marino, por pequeño o simple que sea, a mí me parece precioso. A mí, ¿vale? Escríbeme que te oriento si quieres, ¿vale? Estoy en Instagram también para que me puedas preguntar. Sí. ¿Recomiendas también comprar uno de los cambios de agua para vaciar el zoom? No. ¿Y cómo funcionaría sin trabajo? A ver, yo tengo un aparato que es una bomba a través de la cual sale un tubo, ¿vale? Y lo que hace es exportar agua, ¿vale? Entonces va succionando, pero el final de la manguera lo devuelvo otra vez al zoom a través de perlón. Lo filtro por perlón y lo devuelvo al zoom. ¿Por qué hago esto? En dulce estáis acostumbrados a hacer muchas veces muchos cambios de agua semanales y a veces, incluso dependiendo de las especies que mantenéis, hasta del 100%, sino que eso lo digan a los de los discos, ¿verdad? ¡Ras! A cambiar. Pero si hacemos esto en un marino, explota. Entonces, hay acuarios marinos cuyo sump duplica el volumen a la urna principal o la iguala. Entonces, claro, si tenemos un acuario de 1000 litros, de los cuales 500 o 600 son de sump, vaciar por completo el sump, pues es vamos, sería súper, lo desestabilizaría por completo. Ahora, que cada cierto tiempo, una vez al año, cada 2 años, aprovechando un cambio de agua, hagas un cambio de agua más potente para reequilibrar todo el balance iónico, que seguro que te va a venir bien, y lo haces una vez, te preocupas luego al volver de meter un poco de fitoplancton, de zooplancton y un poquito de bacterias, y no vas a tener más problema, ¿vale? Es saludable, pero no en cada cambio. Hay que espaciarlo, ¿vale? Yo lo que he notado es que la incorporación de caracoles de distintas especies me ha beneficiado el control de las algas dulces. Por supuesto, porque las depredan, las depredan. Junto con el control de parámetros, el acuario se ha estabilizado totalmente. Además, lo que hemos comentado antes, ¿verdad? Que estuvimos hablando hace un tiempo. Ah, vale, ¿puedes repetir para que te escuchen de atrás? Sí, Vale. no, que he notado en mi equipo que la incorporación de caracoles de distintas especies pues me han beneficiado en el control de las algas que van a aparecer en el marino, que sí. Eso junto al control de los parámetros del acuario, se te queda una Es lo que hablábamos antes de la cadena trófica. Al final, todo aquello que aparece sin depredador en el acuario y alguien lo va a aprovechar. Todo lo que excede en cualquiera uno de los contenidos que hemos visto va a ser aprovechado. Claro, el caracol lo que va a hacer es todo aquello que sobra y se transforma en algas capilares, unicelulares, se lo va a comer. Incluso otro tipo de algas. Dependiendo de lo que los caracoles, pues puede que coman algas filamentosas. por eso la diversidad de las especies de caracol. Fundamental. En un acuario marino, contra más vida podamos meter, venga, vamos a meter estrellas, caracoles, vamos a meter nudibranquios, de los buenos, quiero decir, no de los malos, vamos a meterlo todo, sí. A ver, el alga chaeto no lo he citado aquí, pero tienes razón, muy buena pregunta. El alga chaeto, como hace un ejercicio fotosintético, nos ayuda a mantener el pH. Normalmente en la acuariofilia marina lo ponemos en orden inverso al fotoperiodo, es decir, por la noche, ¿vale? ¿Y cuándo se recomienda? Cuando tienes un control de nutrientes cuya importación de animales, importación de alimentación junto con la carga animal generan unos desechos que al transformarse debido a un déficit generalmente producido por una falta de capacidad de exportación por los elementos que tienes, un skimmer inadecuado, una filtración mecánica inadecuada, al final estos nutrientes suben y viene bastante bien. Porque además, como hemos visto, cuando hay mucha materia orgánica, también baja el pH, así que cubrimos 2 pájaros de un tiro. Eliminamos nitrato fosfato y además ayudamos a mantener de nuevo el pH en alto. Y sí, por supuesto, porque además es una cama espectacular para todo tipo de zooplancton,
Para cadena trófica ahí se va a poder asentar de todo. Ojo, también lo malo. Hay veces que nos excedemos con la luz y de repente tenemos dinoflagelados ahí o tenemos cianobacteria, hay que vigilarla un poco. Eso es bastante común. Mientras no salga de ahí, nos preocupamos de lavarla un poco cada 10, 15 días y para adentro y a disfrutar. Sí, muy recomendable. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.